Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Wingstop presenta la tercera temporada de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platicamos con el doctor Antonio Risoli, quien tiene una relevante trayectoria en la sanidad pública. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en donde además fue jefe de servicio en la Dirección de Investigación. Ha sido integrante del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, CIPINA por sus siglas, y del Consejo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, del cual también fue coordinador durante el periodo del 2017 al 2018. En el terreno docente ha sido profesor titular de Neuroanatomía, Fisiología 2 en la Universidad de La Salle, profesor titular de alta especialidad en Pediatría del Desarrollo, primer curso en su tipo en México, que está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa activamente en el desarrollo de publicaciones a nivel nacional e internacional sobre la especialidad. Es experto en temas relacionados con problemas de atención, TDA por sus siglas, problemas de lenguaje, autismo, inteligencia superior y genialidad, evaluación del desarrollo infantil, problemas de conducta, cefalia y coaching parental, entre otros. Y además fue galardonado por Líderes Mexicanos con la distinción de uno de los mejores médicos de México en la edición 2023. Antonio nos platica sobre su historia, su infancia, su diagnóstico de autismo, su papel como cuidador y como especialista, la importancia de arriesgarte e irte descubriendo en el camino y el papel de la esperanza en su vida. Asimismo, temas de salud mental, autoestima, inteligencia interpersonal, siendo el profesional, yo creo, punto de vista de Gerardo Gaya, más preparado de los que conozco. Además, en una entrevista en la cual se mostró sumamente vulnerable. El doctor Risoli nos comparte la historia que nos permite conocer nuestro propio pasado para mejorar nuestro presente y construir nuestro futuro. También nos comparte que el diagnóstico no es el fin y la importancia de soltar clichés, de tener herramientas y conocimientos que nos permitan entender de dónde venimos para trabajar en nosotros mismos, al igual que no debemos tener miedo a mostrarnos tal cual somos. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Doc, bienvenido a Iluminemos Podcast. Hola Gerardo, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar como Antonio Risoli. Y entonces lo primero que pediría es si me pudieras decir Toño o Antonio, me sentiría como más cómodo, pero es un honor estar aquí el día de hoy. Va, perfecto. Oye, Toño, para empezar, ¿quién es Antonio Risoli? ¿Cómo te describes? Híjole, es una pregunta muy complicada. Yo creo que algo que me ha costado mucho trabajo es llegar a definirme a mí mismo, y por eso es tan importante el que me digan Antonio o Toño, porque creo que alguna vez ya me tocó ser Risoli como peyorativo en la secundaria, ya me tocó ser bebé, mi vida cara de chango cuando era chiquito, ya me tocó ser Toñito cuando estaba en la familia, ya me tocó ser el doctor, el neurólogo, el maestro en ciencias, el doctor en ciencias, el psicólogo. Y creo que definitivamente nada de eso soy yo, y yo soy algo más que ello, y por eso lo primero que diría es, ¿quién es Antonio Risoli? Es Antonio, y que
dentro de un espectro de lo que es ser persona. Yo siempre he creído, y es algo de lo que me toca hacer y trabajar, que el diagnóstico que debería de tener una persona de por vida es el ser persona, y en ese contexto, después de muchos años, te puedo decir, entonces, ¿cómo me defino? Pues podría ser un ser humano, podría ser un profesionista, podría ser un miembro de familia, pero yo creo que lo más importante es que soy Toño, y eso me hace sentir bien. Padrísimo, Doc. Pues a mí me causa mucha ilusión platicar contigo, entrevistarte, porque te conozco, ¿no? Personalmente, te conozco profesionalmente y vamos a ir platicando un poco acerca de tu historia, ¿no? Como tal. Pero a mí me gustaría empezar por el tema de cómo empiezas en el mundo de la neurología pediátrica, la pediatría del desarrollo, que ahorita vamos a ampliar un poquito la información, pero ¿por qué elegiste dedicarte a ello? Híjole, yo ahí voy a empezar a hablar algo de mi historia personal. Yo en la secundaria me acuerdo que había una persona que en ese momento tenía escoliosis, que es que tenía la curvatura de la columna vertebral, era más chiquito que yo era muy pequeño. Y en la primera carrera, empezando primero de secundaria, le dejé ganar. Y a partir de ahí todos empezaron a burlar de mí, de que él me había ganado. Me hicieron muchísimo bullying. Yo en primero de secundaria me fui a 11 de 12 materias extraordinario, era el último lugar de la generación. Todos los días yo pedía a Dios pues morirme porque sentía que no valía la pena y me decían que no iba a llegar a ser barrendero y me decían que no iba a llegar a ser nadie en la vida. Me tiraban mi comida. De hecho, después he hablado con mis compañeros de secundaria. Me dicen, ay, ¿a poco yo te hacía eso? Y yo, sí, yo me acuerdo porque me tocó vivirlo. Yo en ese momento estaba en una escuela de inspiración católica. Todas las noches le decía a Dios, Dios, si algún día sé algo, me gustaría compartirlo con los demás. De repente, por azares del destino, me voy a vivir a Veracruz y fui al primer lugar de admisión. Cuando no sabía hacer un quebrado, de repente ya podía tener memoria casi fotográfica, recordaba muchas cosas, me volví la persona que era el primer lugar. Regresé un año después a la preparatoria donde estudié la secundaria y nadie se acordaba de mí, porque decían que era como, o sea, era el genio que venía de Veracruz y no se acordaban que era el retrasado que estaba con ellos en la secundaria. Y en ese momento fue que dije, pues quisiera estudiar medicina para saber cómo funciona el cuerpo. Me decían que iba a ser bueno para todo, pero que no iba a ser bueno para nada en la secundaria. Me dijeron que no iba a ser bueno para nada. En ese momento yo entré a medicina y me acuerdo que era mi primer cumpleaños con los demás. Y en ese primer cumpleaños nadie se acordó de mi cumpleaños, mis amigos nadie se acordó, me pegó mucho y yo creo que eso tiene que ver también con el sentir mucho y el sentir diferente y el buscar sentirte parte. Yo estaba de 15 años, era mi ¿Te cumpleaños sentías 16. diferente en esa etapa de tu vida? Gerardo, una persona que está en la secundaria todos los días llorando porque se quiere morir y no le puede decir a su mamá, porque si le dices a su mamá va a ir y le va a decir a los demás que le dejen en paz y le va a ir peor. De entrada ya me sentía diferente desde antes. O sea, lo que quiero decir con esto es, o sea, en ese momento me sentía diferente de que yo no valía nada. Después me sentía diferente porque, o sea, todo entre comillas se me facilitaba, pero yo lo que quería era ayudar y quería compartir. Y eso hacía que a mí me costaba trabajo entender las bromas, entender el contacto y la interacción con los demás. Después me decían que era un robot al que le apretabas play, decía las cosas y luego lo dejaba hacer. Entonces, el chiste es de que en ese momento a mí me dijeron, pues vas a ser un muy mal médico. Llegó una persona y me dijo, todo el mundo te va a ver la cara, vas a ser mal médico. Y me impactó tanto que dejé medicina y me fui a estudiar agronomía. Entonces, yo estudié agronomía 6 meses. Es de esa clase de cosas que no está en mi currículum, pero estudié agronomía 6 meses y la realidad es de que me fui porque dije, pues, o sea, pues voy a ir a aprender cómo funcionan las cebollas en vez de cómo funcionan los humanos, porque dicen que como médico nunca voy a servir para ello. Y eso me lo dijo un profesor que después regrese, ¿no? Y ya de ahí fue que dije, pues, o sea, yo quiero ayudar a que las personas que son muy inteligentes o las personas que son muy brillantes o las personas que son diferentes vean que hay un futuro, ¿no? Y ayudar y dar las cosas. Fue ahí que surgió, y perdón que hice toda una historia de vida, pero la realidad es que yo estudié neurología pediátrica porque me quería centrar específicamente en la parte de conducta que tiene que ver con la interacción social, con el aprendizaje, con el ayudar a una frase que me marcó en la licenciatura que dijo Goethe, que es: la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. Y en ese momento, cuando yo... Va otra vez, la Vamos a humanidad. hacer esa pausa.
Goethe dijo en el siglo XIX, la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. Wow. Y eso se me hizo muy injusto, porque justamente en ese momento que ya cambié de ser la persona que no sabía nada y que no podía hacer un quebrado y ya después ya hacía matemática avanzada, etcétera, empecé a leer mucho. Y, por ejemplo, llegué a Daniel Goleman. Y Daniel Goleman decía, ¿por qué personas con un cociente intelectual alto están supeditados a los demás? Porque les falta inteligencia emocional. Y yo decía, ¿y eso cómo se adquiere? ¿Y eso cómo lo puedes desarrollar? Entonces leí todos los libros que había en ese momento de cómo hacer amigos, cómo ser sociable, o sea, como tips, así de que tú dices, es que ¿cómo le haces para hacer eso? O sea, la gente le hace muy fácil decir, y yo no, ¿no? Entonces, esa frase me marcó y me acuerdo que además en ese momento hubo una persona que llegó y me dijo, oye, algún día vas a ser muy exitoso y entonces quiero saber si quieres tener una relación sentimental conmigo porque algún día vas a ser exitoso y entonces te aparto de una vez. Y yo dije, sí, pero ¿y en qué momento es cuando Antonio Risoli se va a volver una persona que vive en el presente, ¿no? Y entonces me tocó vivir eso, me tocó el que algún día iba a ser. Entonces ya no era el retrasado, ahora el que algún día iba a ser el futuro y en el presente, ¿cuándo? Y con esa frase y con la inteligencia emocional, lo que yo pensé fue, ok, voy a hacer un camino para poder ayudar. Ese camino no fue fácil. Hice pediatría, después tuve que hacer neurología pediátrica, la maestría en resonancia magnética y déficit de atención, el doctorado en la parte de desarrollo infantil, estudiar psicología y múltiples certificaciones. Porque yo lo que decía desde un inicio es, hay que ver cómo ayudar a las personas. Porque a mí me habría encantado cuando yo era niño, cuando me sentía como solo, que no podía hablar con nadie, porque realmente mi mamá, que en paz descanse, fue una mamá maravillosa, pero yo sé que si le hubiera dicho, mamá, me están haciendo bullying, me están tirando mi comida, habría sido peor. Y también yo no sabía cómo interactuar. Y aparte era muy chiquito. Yo entré a la secundaria a los 10, Wow. ¿no? Cuando yo, por ejemplo, a los 8 años, un día se me ocurrió decir, porque yo de chiquito, yo viví sin papás. Mis papás se separaron cuando tenía 1 año. Yo, por ejemplo, tenía una fijación por las iglesias, porque yo buscaba a Dios en las iglesias, a mi papá en las iglesias. Entonces, en cada iglesia me tenía que parar porque ahí estaba mi papá. Un día se me ocurrió decir, voy a buscar dónde está Locatel, y hablé a Locatel. Bueno, no hablé a Locatel, mi mamá me dijo, pues es que tu papá vive, y resulta que vivía a 4 horas, que sí tenía teléfono, que yo fui y yo era niño cuando sus perros tenían nombre, ¿no? Y que mucho tiempo después me dijo que él me dio por muerto el día que yo nací, cuando yo pues no tenía nada que ver. Pero eso también pegó, ¿no? Y cuando yo me sentía triste y cuando yo hubo un momento en la primaria en la cual lo esperaba para que viniera los días del padre, no llegaba y le compraba cosas porque yo no sabía quién era, afecta. ¿Por qué? Porque eso también a mí me marcó mucho. Porque uno, yo tenía problemas para entender cómo querían los demás que fuera, era lo que yo hacía. Ese es un punto. 2, o sea, de repente yo estaba leyendo filosofía y estaba haciendo cosas complejas cuando las personas de mi edad hablaban fútbol y no tenía capacidad para hacer amigos. Mi primer amigo lo tuve en la universidad. Antes no tenía como tal amigos, me llevaba con amigas que eran muy lindas, pero muchas de ellas como me aguantaban y me protegían. Y además yo sentía que no valía a nadie, porque si mi papá no me quiso, ¿quién me iba a querer? Y además, si no entiendes cómo te están diciendo los demás las cosas, se vuelve muy complicado. Entonces, por eso es que fue que surgió la idea de fundar Pediatría del Desarrollo, para ayudar a que las personas se sientan personas y que nadie te quite el futuro, ¿no? Porque, nuevamente, ese es de mi pasado, pero en mi futuro, hace 4 años a mí me dijeron por problema motor, te va a dar Alzheimer a los 45, tengo 43, los acabo de cumplir, y además tienes una mutación de la esclerosis lateral amiotrófica, que es la de Stephen Hawking, yo no tengo el dinero de estar pagando lo de Stephen Hawking, y entonces yo dije, pues me voy a morir en 6 meses, ¿no? Y también me tocó el que me dijeran, pues puede ser que en 6 meses te mueras. Yo sé que yo llevo viviendo a la vida 2 años. Entonces, también esta parte de decir, o sea, por un lado, el que te digan, tienes una mutación genética que te hace que ya no tengas futuro, me ha tocado vivirlo en carne propia, y yo por eso les digo, o sea, la genética no es destino, lo importante es que construyes hoy, porque me tocó vivir la discriminación y que no te entendieran o que dijeran es que es odioso, es que es insufrible, es que no entiende, porque de repente yo decía cosas como, por favor, vamos a hacer que el trabajo esté listo. Pero es que estoy triste, y yo sí, pero que el trabajo esté listo. Y eso de repente la gente no lo entienda, ¿no? Claro. Y entonces, entre esa parte de vida que me tocó vivir y que sí fue bastante compleja, porque además
a mí me cuesta trabajo socializar y un gran reto que tiene Antonio Risoli es, Antonio Risoli sin el doctor es una persona muy tímida, ¿no? Y entonces ese hecho de cómo socializo, cómo digo las cosas, cómo te expreso las cosas para no hacerlo. Digo, a ti te tengo toda la confianza del mundo y te admiro y te quiero y te considero un amigo, ¿no? Pero realmente ese hecho de decir, o sea, yo voy a salir, ¿cómo le voy a hacer para decir las cosas? ¿Cómo le voy a hacer para comportarme? ¿Cómo le voy a hacer para que las personas no me malentiendan? Es súper desgastante, ¿no? Y eso ha hecho que muchas veces yo me compre la coraza del doctor y eso hace que muchas personas también se compren la coraza de diferentes cosas, ¿no? Y eso es un reto. Oye, yo creo, y ahorita vamos a platicar de muchos temas porque me abriste 18 líneas distintas de preguntas que quiero hacerte, ¿no? Y te agradezco la confianza y sobre todo la apertura y la vulnerabilidad, ¿no? Pero ahora que decías, bueno, yo siempre he creído también que mucha gente ve lo que aparentamos ser y muy pocas personas saben y conocen lo que realmente somos, ¿no? Como personas, y ahorita profundizamos un poquito más sobre eso, pero me quiero regresar un poquito. Sufriste bullying, eso tiene un impacto en la autoestima. Ahora, desde el campo personal, con tu experiencia personal y en el campo profesional, y abriendo a lo mejor la caja de Pandora en tabús, ¿no? Salud mental, autoestima. Tiene un impacto brutal el bullying en la educación. ¿Tú cómo lo viviste? Mira, yo te diría primero, y eso es algo que yo les digo a los papás, yo creo que, y eso es de la experiencia propia y es algo que lo que me toca decirles es, cuando tú tienes una inteligencia intrapersonal baja, ese es un concepto que habla Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia intrapersonal es, en términos generales, personas con inteligencia intrapersonal alta es una persona que tiene un negocio propio, decía que ahora veo que ahora cierre, tiene un control perfecto del producto. El problema es de que le cuesta trabajo expandir, pero sabe perfectamente quién es y tiene perfectamente bien definido quién es. Las personas como yo que tenemos inteligencia intrapersonal baja, somos como empresas que cotizan en la bolsa. Un tweet te sube, un tweet te tira. Y de repente hay una realidad que yo les digo a las personas que vienen conmigo y de las que me honro de ser pediatra del desarrollo en la consulta, y es algo de lo que trato de transmitir en redes y mensajes. O sea, yo nunca me he visto mi cara. Yo me veo en este momento mi cara a través del reflejo de una cámara, pero yo no me puedo ver mi cara. Esa es la inteligencia intrapersonal baja. O sea, tú no te ves tu cara, tú ves la reacción de los demás hacia tu cara. ¿Por qué acoto esto? Porque una persona como yo, que nacemos con una inteligencia intrapersonal baja y que eso es desde el nacimiento, tú haces algo y, por ejemplo, la persona de enfrente hace una mueca, tú dices, híjole, ya la regué, y esa persona no está de acuerdo con lo que hice, ¿no? Y puede ser que esa persona en ese momento haya tenido un cólico. Y lo peor que le puedes hacer a una persona como yo, que tenemos inteligencia intrapersonal baja y que tiene 2 años, es que llega contigo y te trae algo y tú haces, ¿y en eso qué tienes? Y contestas, nada. O sea, el mundo explota y en ese momento ya empiezas a decir, no me lo quiere decir, o sea, se va a morir, va a pasar algo. O sea, es muy estresante eso, ¿no? Entonces, el tener una inteligencia intrapersonal baja hace que dependas mucho de lo que digan los demás. Wow. Y eso puede ser complicado en ese sentido del bullying. Cuando te dicen, vamos, tú puedes, híjole, es como, ay, pero es que eres muy inteligente, es que sí puedes. O sea, yo lo que les digo es, no le digas así, o sea, simplemente es aquí. Te obliga, esa combinación te obliga a querer cumplir una expectativa adicional. Sí, pero te mete el estrés de que además las demás personas creen que tú puedes hacer algo que tú no sabes hacer, que tú no puedes hacer. ¿Me explico? O sea, y eso es horrible. ¿Has pasado por este conflicto de no sé si quiero y no puedo, o no sé si no puedo y si quiero? Yo te diría, yo era una persona súper tímida que no tenía capacidad para hablar en público y no podía hablar en público. Pero a quien es mi papá en la vida es Mariano Ramírez de Gallardo, que en paz descanse, falleció hace 20 años. Y hubo un día que le hicieron un homenaje, bueno, iba a una noche de la expresión donde estudié, en la Universidad en La Salle, y ese día yo había pintado un cuadro y dije, se lo voy a dar. Y en ese momento fui y di unas palabras hacia él, y dije, pues me voy a aventar, punto, ¿no? Y ya, me aventé. Y les caí también que después fui maestro de ceremonias de las graduaciones, y de repente, pues ahora ya doy muchas pláticas, ¿no? Yo creo que la clave es aventarte. Y eso es otra cosa como tip. O sea, como tip para los papás de personas que como yo tenemos inteligencia intrapersonal baja. O sea, no le digas, vamos, tú puedes, porque o sea, el mundo se te acaba. O sea, es así de, no, es que ya ahora tengo que poder. Y a veces por tratar de poder,
empiezas a hacer cosas. Cosas tan sencillas como que yo diga algo y, por ejemplo, en este momento Gerardo bajó la mirada y yo puede ser que esté pensando en mi mente, híjole, lo que Ya no estoy me está diciendo no le poniendo interesa, atención, ya me mi está intención no le interesa, calificando. ¿no? Y entonces empiezo a decir, o voy a cambiar, o voy a hacer algo, o me estreso, y realmente es que a lo mejor que está tomando una nota, o a lo mejor hizo una cara porque le duele. O sea, algo importante de las personas que nos cuesta trabajo entender las emociones de los demás, o sea, si es que no te sientas mal si te preguntan varias veces lo mismo. O sea, algo que a mí me frustra es que de repente yo pregunto, pero ¿lo estoy haciendo bien? O sea, pregunto mucho, ¿no? De chiquito le decía a las personas que yo siento que soy feo, soy gordo y soy tonto. Y si tú eres tonto, ¿qué vamos a hacer los demás? Y yo, pues es que, o sea, yo así me siento, ¿no? Me cuesta trabajo hacer esto, me cuesta trabajo entender. O sea, todo el mundo ya tiene relaciones sentimentales y yo tengo un pedido de que algún día en el futuro voy a ser exitoso, ¿no? O sea, es diferente. Y cuando el mundo además te dice, es que eres muy brillante y lo puedes resolver, es peor, ¿no? Porque Porque, entonces te viene la culpa de que no estás siendo capaz de lograrlo. claro, te vuelvo a decir, yo no sabes cuántos libros leí para tratar de tener inteligencia emocional, cuántos test leí de cómo hacer amigos, todos los libros que vengan así de superación personal, o sea, me los chuté porque decía, ¿cómo le hago para poder lograr convivir con otra persona cuando a mí me interesa la literatura, cuando a mí no me interesa el fútbol? Y además cuando, por ejemplo, yo pues no tenía una familia con influencias, etcétera, o sea, y me tocó ir construyendo desde que yo me tuve que mantener solo desde octavo semestre de la carrera, ¿no? Y entonces también viene el reto de cómo hacer para salir adelante en un mundo en el cual todo el mundo te dice que puedes y ves que los demás tienen apoyos y tú no, y te dicen que los deberías de tener, y todo el mundo te da por sentado de que tienes las cosas y que es fácil. O a lo mejor tienes el apoyo, pero tú interpretas que no lo tienes y entonces actúas desde la culpa. Claro, pero es que tú interpretas que no lo tienes, yo te puedo decir, o sea, si a mí me preguntas, el día que yo sangré de tubo digestivo, yo estaba en el piso tirado y fui y me dormí. Me dijeron, ¿y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Es que yo en ese momento no se me ocurrió No pedir sabía ayuda, o sea, pedir. y eso mismo, o sea, y no sabía pedir ayuda porque no sabes, o sea, las personas te dicen que están, pero realmente tú no sabes si realmente van a estar. Y eso es algo que tiene que ver con el que no sepas interpretar las emociones de forma clara, ¿no? Porque puede ser que alguien te diga, estoy aquí para ti en lo que necesitas y te lo está diciendo de corazón, pero tú puedes decir, es que lo está diciendo, pero qué tal que tiene otras cosas que hacer y qué tal que tiene otras prioridades y qué tal que... Y te limitas mucho, o sea, yo puedo decir aquí, o sea, yo me he limitado mucho en eso y lo que les digo a las personas es, no te limites, aprende a pedir ayuda. No le digas a tu hijo, tú puedes, es vamos a hacerlo juntos. Y lo mismo, cuando llega alguien y me dice, es que Toño, yo no puedo, o sea, me han tocado personas que dicen, eso yo les digo, yo fui retrasado mental en la secundaria, me quería morir todos los días y pues aquí estoy, ¿no? O sea, algún día va a pasar la secundaria, y yo lo que les digo es, y si ves con el debido respeto a mis compañeros de secundaria, si alguien me escucha, o sea, pues de entrada así mi cutis no se ve de 43, ¿no? Digo, tiene que ver con, gracias, tengo un maravilloso dermatólogo, pero vaya, o sea, de repente pasa, ¿no? Y yo lo que digo a veces a las personas es que tienes que ver qué vas a hacer más allá. Porque de repente seguimos viviendo en un mundo en el cual si te va bien en la lógica, si te va bien en el español, ya tienes éxito en la vida. Uh, Y no hay Esa nada es la más idea lejos que de venden en ello. la escuela, ¿no? Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Antes de 2012 se hablaba de retraso mental. De hecho, yo técnicamente tenía diagnóstico de retraso mental porque salía con un puntaje muy bajo. Hay teorías de que dicen que me metieron un chip y entonces realmente no soy yo y es un extraterrestre que habla por mí. Me hicieron una resonancia y no salió nada, entonces debe ser un chip muy sofisticado, ¿no? Porque sí pasé de ser el último lugar a ser el primer lugar. ¿Qué crees que se debió eso? Yo te diría, a veces es una frase, y ahí parecía que estoy hablando de muchos temas, pero espero que esté sirviendo lo que estoy compartiendo. Cuando yo estaba en pediatría, y sé que me desvié, pero voy a eso, yo dije, me dieron una beca para irme a Washington a aprender a manejar adolescencia. Y en ese momento yo dije, este día voy a llegar y voy a tener amigos, y voy a ser sociable, y voy a llegar y voy a conocer un montón de personas.
Y llegué allá y me sentía exactamente igual y estaba igual de solo en los mismos cafés leyendo. Y ahí me di cuenta que el problema No era el es contexto, que no era el contexto, era que me llevaba a mí mismo. claro. Y estuviera donde estuviera, iba a ser yo, para bien o para mal. ¿Qué tuvo que ver con el contexto? Que yo me compré lo que me decían los demás, porque nuevamente yo no me puedo ver a mí mismo. Yo dependo mucho de la retroalimentación de los demás. Así como yo hay muchas personas, y eso tiene parte del entendimiento de la empatía y parte del entendimiento de la interacción social. O sea, a mí me dicen, es que tú no tienes déficit de interacción social. Yo sí, me cuesta muchísimo trabajo saber qué es lo que están pensando los otros, me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo hacia Y mí. necesitas mucha validación, mucha retroalimentación. Ser claros, el problema es que las personas no son claras. O sea, la sonrisa de Scar es algo que no entiendes. O sea, ¿se está riendo o no? O sea, ¿sabes? O sea, y porque tienes reacciones diferentes que la gente no entiende. Yo cuando me pongo nervioso me río. Y la gente me Claro. decía, te estás burlando de mí. Y yo no me estoy burlando de mí. O de repente se me alzaba la voz y empezaba a gritar. Y la gente me decía, es que me estás gritando. Y yo, pues dime que te estoy gritando porque no te quiero gritar. O de repente me dicen, es que me estás hablando feo. Y entonces tengo que decir, perdón, una disculpa, no te quería hablar feo. Si te quiero decir cosas feas, te las voy a decir. No las voy a decir sutiles. O sea, es parte de este proceso de ir aprendiendo, ¿no? Claro. Y yo creo que lo que cambió de la secundaria a la preparatoria es que en un primer momento me sentí libre de ser quien quisiera ser y libre de ser quien pudiera ser. El problema es de que después me volví el primer lugar y entonces después me hacían bullying otra vez. Ahora Me por taparon ser todo, me taparon todo, ahora por ser muy inteligente, claro, ¿sí? Por ser muy inteligente, porque yo en ese momento no tenía interés sentimental por nadie, o sea, yo me llamaba la atención nadie, yo decía, ¿qué es lo que a ti te mueve? A mí lo que me interesa es el conocimiento, el saber, y el pensar en llegar a establecer una relación sentimental era algo que en mi mente no cruzaba, porque además tenía 15 años cuando terminé la preparatoria, y entonces además de que estaba chiquito, era algo que no me interesaba, era algo que no sabía cómo hacer, y si no podía llegar a tener amigos, ¿cómo iba a hacer para tener una interacción sentimental, no? Claro. Y eso la gente lo interpretaba como muchas cosas, y es difícil. Totalmente. Ahora, buscaste mucha respuesta en los libros y mucho aprendizaje en libros de desarrollo personal, de crecimiento, etcétera, ¿no? Como ahorita mencionabas, con estos pensamientos de quererte morir, de que al final del día son pensamientos suicidas y es un tabú el tema de salud mental, mucho más estigmatizado que cualquier otra cosa, ¿no? Pero, ¿pediste ayuda? ¿Recibiste ayuda profesional o todo fue en los libros y en tu ir obteniendo herramientas a través de los libros? Híjole, yo te diría, es que fue en los 90s. O sea, mira, estamos hablando de que en los 90s el déficit de atención era algo que todavía no se reconocía, ¿no? El pensar en autismo era algo que no se visualizaba como tal y se pensaba como autismo en una situación extrema. Era un momento donde no había tantos profesionales de la salud mental, de hecho la neurología pediátrica estaba floreciendo, o sea, la pedopsiquiatría en México había muy poquitos profesionales. Y Y estamos la hablando de realidad 1990. O sea, eso estamos es lo que a hablando mí de me... 1990, o sea, yo te estoy hablando Wow, de que yo me quise suicidar del 92 al 95, todos los días de mi vida. wow. O sea, del 92 al 95, que fue cuando hice la secundaria, o sea, todos los días. Hubo una psicóloga que es Lupita, que fue maravillosa, que ella es psicopedagoga y que gracias a ella salí adelante, pero realmente yo te puedo decir en ese momento, si le decía a mi mamá, y eso es también como un consejo para papás, ¿no? O sea, no juzgues a tus hijos. Y también a veces piensa que por tratar de proteger, terminas Haciendo alejando. más daño. Yo te puedo decir, o sea, mi mamá era la mujer más maravillosa del mundo, fue una mamá maravillosa, tuve, o sea, la fortuna de además tener una tía que era increíble, a mi prima Rocío y mi sobrino Enrique, que es la primera persona que se diagnosticó con autismo derivado de la prueba EDI, ¿no? Y entonces me toca vivir ahora también el reto de tener un sobrino Ahorita con vamos a autismo. entrar a eso. O sea, yo tuve la fortuna de que mi mamá pudo pagar una educación privada después y que me fue muy bien en el examen de admisión de bachilleres, a pesar de que era el último lugar. Y nuevamente, yo, si ven gracias a Dios, no pones los documentos de secundaria en el currículum, si no, no serviría tan bonito, ¿no? Porque en primero de secundaria así me fui a 12 a 11 de 12 extraordinarios, ¿no? En esa perspectiva, por ejemplo, mi sobrino tiene diagnóstico de trastorno de espectro autista e hizo el Comipems y no hay discapacidad psicosocial. Esta discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, punto.
y entonces, pues ahorita no tiene escuela, porque no puede entrar a ningún lugar, ¿no? ¿Qué pasa Porque si no yo en ese encaja por momento una clasificación no hubiera entrado diagnóstica en de una nuestro clasificación? sistema educativo. Es una... Yo te puedo decir, yo soy hoy quien soy gracias al azar de que me cambiaron de lugar y en ese lugar hice un examen y no sé de dónde salió el conocimiento, pero di el conocimiento. Ahora, Y dijiste algo muy padre que creo que ha dictado mucho de tu actuar, digamos, los últimos 25, quizá 28, 30 años, ¿no? La importancia de aventarte, porque al atreverte, tú te has descubierto a ti mismo, por más o por menos inteligencia interpersonal que tengas, por más validación que necesites, ¿no? Así como decías, esa analogía que dijiste de un tuit te sube, un tuit te destruye, me gustó mucho, pero la importancia de aventarte e irte descubriendo en el camino. sí, y yo te diría, o sea, nuevamente, si a mí me preguntas cómo estoy haciendo esto, o sea, había dicho esto públicamente alguna vez en mi vida, así todo junto, no. O sea, a mí me tocó vulneración de mi vida privada en diferentes situaciones y situaciones muy complicadas. Digo, más adelante me tocó vivir como muchas cosas y todavía la gente dice, o sea, y luego quién se cree o demás, o sea, yo por eso les digo, o sea, sé persona, ¿no? Y cuesta trabajo aventarte. Pero yo te puedo decir, el día que yo, o sea, mi familia se enteró de que yo tenía la mutación de la esclerosis lateral amiotrófica porque fue más fácil hablar a un punto en una cámara, en un Facebook Live en Doctor Antonio Rizzoli, que decirle a mi familia, oye, puedo tener esto, ¿no? Porque, porque hasta cierto sentido yo te puedo decir, a mí me ha ayudado mucho el punto verde y el hablar a un punto verde me ayuda para poder expresar lo que yo soy. Y también el hecho de decir, pues, o sea, el no ya lo tienes, ya más abajo no puedes caer, digo, siempre puedes caer más abajo, pero no ya tienes. Y yo creo que si algo obtuve primero gracias a, o sea, primero la esperanza de que alguien me pudiera llegar a amar por ser quien soy, la perdí en el día que mi papá, el día que yo nací, dijo que yo había muerto, ¿no? Y me lo acaba de decir recientemente otra vez. ¿Tu papá todavía vive? ¿Tu papá biológico? Hasta el año pasado, sí, y todavía hablamos el año pasado y traté de tener contacto con él y me dijo, pues es que yo te di por muerto y bye, ¿no? O sea, Wow. el punto de decir, eres alguien que vales, cuando yo no tenía amigos en la primaria, cuando, o sea, siempre era el chiquito, era el sobreprotegido, o sea, el ser hijo único, no tener con quién jugar y poder ir y que te compren todos los juguetes, pero no tengas con quién jugar, también pega, ¿no? Que de repente llega a la secundaria, yo te puedo decir, a mí, quien me dio la esperanza, yo les diría a todos, ¿qué es lo que me ha permitido llegar a hoy? La esperanza. Mi mamá me dio una gran esperanza en un futuro. ¿Qué es la Ella esperanza siempre para fue ti? linda. La esperanza es, no sabemos qué va a pasar en 2 minutos, pero si hoy podemos hacer en este momento, en este segundo, algo, ya lo hicimos. Yo te puedo decir, ya como adulto y con mi enfermedad, yo todas las noches me voy a dormir y digo, o sea, hoy fue un día que valió la pena haber vivido. Si yo me despierto mañana y no despierto, valió la pena haber vivido hoy y trato de hacer las cosas aventándome a eso. Para mí la esperanza es el futuro no existe, se construye. Una definición que me encanta de la secundaria es la historia nos permite conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Y construir. Y construir nuestro futuro. Yo diría que es la esperanza. O sea, mi mamá, mi tía, Rocío, me dieron la esperanza cuando era niño de que había alguien ahí que yo tenía miedo de acercarme a pedir ayuda porque me iban a sobreproteger y porque de repente sentían como que, o sea, me hacían sentir como que no podía, y es algo que les digo a los papás, o sea, deja que tus hijos hagan las cosas. Yo no me sé amarrar las agujetas al día de hoy, porque me amarraban las agujetas de chiquito. Y ¿No te después, sabes amarrar las agujetas? yo no me sé amarrar las agujetas. Y un día alguien me dijo, te amarras las agujetas como persona de 4 años, y yo le dije, pues sí que me las amarro, ¿no? De hecho, o sea, mis agujetas siempre están así como amarradas y luego la gente me dice, se le acabas de desamarrar las agujetas y yo sí ya sé, las llevo así, ya aprendí a vivir con los cordones, así, pero pues así es la vida, ¿no? Entonces, yo no me sé amarrar las agujetas y les digo, o sea, tengo doctorado y no me sé amarrar las agujetas. Y nuevamente, después la esperanza me la dio en creer que había un ser superior que le podía pedir las cosas y que estaba ahí, que me podía cuidar. Y entonces me aferré mucho en el ser trascendente, pensando en me va a ayudar a que las cosas lleguen. Y un día, leyendo Entrevista con el vampiro, yo se lo platiqué con alguien de la curia romana,
me puse a llorar y me di cuenta de que el ser trascendente está más allá de todas las cosas y que realmente tú eres la persona que puedes vivir tu presente, ¿no? Ese día fue uno de los, me dijo, ese día tuviste una experiencia de lo que es la divinidad. Y a partir de ahí dije, pues es que sí, o sea, nosotros somos humanos, tenemos lo que tenemos y vamos a tratar de dar. Y yo lo Y que busco somos, hacer es cómo poder construir, ¿no? Y y cómo poder... somos lo que vamos siendo. Oye, Sí. en el episodio que entrevisté a Carlos Marcín, hablábamos mucho del mindfulness, ¿no? Como respuesta a temas de salud mental, a temas incluso de diagnóstico, en temas personales, ¿no? Que a ti te ha obligado, tu vida, las circunstancias, te han obligado a vivir lo más en presente posible con un diagnóstico de algo degenerativo genético que incluso la ciencia o algunos, no la ciencia, algunos especialistas creen que tienen una bolita de cristal y que pueden predecirte cuándo te va a dar qué, ¿no? Pero, y ahí abro dos frentes, ¿no? Uno, ¿cómo te cuidas tú actualmente con esa predisposición genética que tienes, ¿no? Con una enfermedad degenerativa, que a mí pronunciarla me cuesta trabajo, ¿no? Que tienes, vamos a llamarle coloquialmente hablando, un límite de tiempo para que te dé Alzheimer, ¿no? De acuerdo a la composición genética, que no significa que te vaya a dar, creo, por lo menos yo lo que sé, no soy especialista en el tema, pero ¿qué herramientas, mindfulness, la espiritualidad, has encontrado para poder vivir en ese presente y que no te carcoma, entre comillas, dicho muy coloquialmente, esa fecha de caducidad a algo, a un tema degenerativo, a algún Alzheimer? Mira, yo te diría ahí, va ligado con el espíritu de fundar Pediatría del Desarrollo, que de hecho ya pronto se va a hacer la toma de protesta oficial de la sociedad y la idea de fundar esta La idea de Sociedad Pediatría del Mexicana del Desarrollo. Neurodesarrollo, para los que nos No, va a escuchan. ser SMPDC, que son el acrónimo de Sociedad Mexicana de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, ¿no? Que es esta especialidad y esta escuela que a mí me tocó. Yo lo primero que digo cuando alguien viene conmigo es saber en qué te puedo ayudar y vamos a tener como objetivos claros y metas claras. Los diagnósticos no deben de ser un fin, son un punto de partida. La genética no es destino y al final del día siempre existe una ecuación que a mí me gusta mucho y si me preguntas qué es lo que más me mueve a mí, es una ecuación de Seligman que dice que el bienestar es una suma de tres factores. El factor físico, sí, tengo una mutación que me condiciona a moverme, tengo una mutación que puede ser que me dé Alzheimer. El día que me dijeron tienes la mutación de Alzheimer, ese día me puse a aprender alemán y dije así, lo primero que se me va a olvidar es el alemán. Y dije, pues así tengo algo, ¿no? O sea, de repente me dicen, ¿cómo le haces para armar cosas? Pues porque dije, pues, o sea, pues así me entretengo, ¿no? Y yo empecé a transmitir clases en Facebook porque de repente dije, pues así queda mi legado de alguien, me escucha alguna vez de lo que pienso, ¿no? O sea, es como el qué hacer. Tiene que ver con el qué haces. Por ejemplo, el poder decirle a alguien, o sea, el destino lo puedes construir tú. Yo les digo siempre a los papás, ve lo que hiciste ayer, ve lo que has hecho, ve cómo estás hoy. Que no te coma el que te digan que tienes trastorno de espectro autista, que no te digan el que tiene discapacidad intelectual. O sea, a mí me dicen, es que tiene nivel 3. Y le digo, sí, pero el objetivo es de que tengamos el nivel 1. Aunque no parezca, yo tengo discapacidad grado 1 en este momento porque yo hay muchas cosas que no puedo hacer. Yo no puedo cargar más de un vaso pues, sin mucho tiempo sin dolor. Y yo vivo con dolor y tomo altas dosis. La de la Casa de las Flores, o sea, una gota de mi sangre la duerme, punto, ¿no? O sea, y eso es algo que la gente de repente no entiende, ¿no? O sea, que también sé lo que es tener con esta parte de decir, tengo que tomar fármacos, hay cosas que no voy a poder hacer, hay cosas que necesito de los demás, pero eso no me quita el futuro. Y a mí lo que más me llena es poder ayudar y transmitirle a las personas el decir que nadie te robe la esperanza. Llegan conmigo personas y me dicen, oye, mi hijo de 5 años algún día va a hablar, y yo, pues no sé, pero tiene toda la vida para hacerlo. Oye, es que me dijeron este diagnóstico de que tiene tales mutaciones genéticas, y yo, ay, pues, o sea, mira, yo llevo 2 años ganados a la vida, o sea, así como el terreno ganado al mar, yo llevo 2 años ganado al mar, o sea, la genética no quiere decir que lo vaya a tener, ¿no? Que es algo que hemos hablado muchas veces, es, ¿cómo vas a hacer que las personas cambien? Que también hay que entender que el gran reto que se tiene hoy es que yo fui muy exitoso en la universidad porque a pesar de que hubo un semestre en el que fui el último lugar de la generación porque a mi mamá le diagnosticaron cáncer y una cosa que nunca se me va a olvidar es la única persona a la que no le avisé
me habló y me dijo, oye, Toño, no sales en actas, no has pagado tu colegiatura y quisiera ponerte tu 10 porque sacaste 10. Y la persona a la que le avisé que mi mamá tenía cáncer, que la tuve que cuidar, que era la única persona que me cuidaba, me hizo el examen que hacen en la UNAM en un año y me dio 2 horas para contestar 300 preguntas y saqué 183 aciertos y es mi 6 del que me siento más orgulloso. O sea, de ser esa persona, a mí me fue muy bien. ¿Por qué? Porque tenía lógica, porque tenía matemática y porque tenía lingüística en ese momento. Y tal vez en pruebas de inteligencia me habría ido muy bien. Pero como persona, yo era una figura que decían, este es Toño, y le preguntas, te contesta de memoria las cosas y lo guardas en el closet. Y ahí lo tienes archivado. Y yo era el muñequito que apretabas el botón y hacía en el closet. Pero me fue bien en los 2000. El gran problema es de que hoy habemos personas que ya tenemos 40, que tenemos 50, que tenemos 30, que nos fue muy bien porque teníamos esa inteligencia, pero que no tenías capacidad para entender a los demás y no teníamos capacidad para entender las emociones de los demás. Y que estamos teniendo hijos que nos cuesta trabajo entenderlos y que nos cuesta trabajo entender qué es lo que quieren decir. Y en un mundo en el cual además resulta que de la nada todo cambió y ahora lo importante no es que sepas, porque ahora la inteligencia artificial sabe todo. Y entonces, ¿de qué sirve el que yo me haya aprendido de los libros de memoria si ahora los pueden buscar? ¿De qué sirve el que yo tenga capacidad de hablar si ahora le digo a ChatGPT, haz un ensayo y me escribe las cosas? Mi inteligencia el día de hoy ya no vale. Y eso es algo que hay que entender. O sea, el concepto de inteligencia, de pruebas de Wechsler, hoy ya no es válido, ¿no? O sea, ya no implica eso. O sea, hoy tendría que saber trabajar en equipo, tendría que saber liderazgo, tendría que saber comunicación efectiva. Sí, lo que se entiende como habilidades blandas, ¿no? Que son las habilidades blandas y se llaman blandas porque hasta el nombre es peyorativo, ¿no? Y que vivimos en un mundo en el cual, yo siempre he dicho que la única etiqueta que debería de recibir un ser humano es ser persona, y eso lo he dicho contigo muchas veces, y es algo que yo les digo, y a mí me dicen, es que, ¿por qué no te gusta hacer el diagnóstico de autismo? Yo les digo, no es de que no me guste, es simplemente que tiene o no tiene autismo, vamos a ayudarle para que sea un desarrollo pleno, para que sea feliz o infeliz en su concepto de felicidad. Vuelvo a la ecuación, está lo físico, que dije, todo eso es físico, viene el ambiente. Yo tuve la fortuna de, nuevamente pongo mi ejemplo comparado con mi sobrino. Yo tuve la fortuna de que sí era el último lugar de la generación, pero entre comillas era normal. Y lo digo entre comillas porque, pues, o sea, así la gente decía, ay, sí, pues está ahí. Es raro, punto, ¿no? Pero pude entrar a un examen de admisión. Pero mi sobrino y muchas personas que viven con la condición de trastorno de espectro autista, de repente terminan la secundaria y están compitiendo contra otras personas que además mi sobrino puede ser el mejor ingeniero del mundo y no necesita saber escribir ensayos, pero no va a poder hacer la preparatoria en México hoy porque está compitiendo con otras personas que no la tienen. Y entonces eso también tenemos que reconocerlo. Totalmente. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. No. Ahora, yo lo he dicho, hemos platicado muchas veces, incluso por ahí hemos participado en muchos Facebook Lives y demás, ¿no? Y de verdad, yo insisto y te agradezco muchísimo pues ahora sí que la apertura, porque muchas veces vemos al profesional y no vemos a la persona, ¿no? Juzgamos al profesional, al personaje público en base a lo que vemos o creemos o percibimos y vemos poco a la persona. Para mí eres uno de los profesionales más capacitados, digamos, en cuanto a tu profesionalismo de siempre querer saber más, ¿no? A lo mejor, y lo hemos comentado tú y yo, y perdón que lo ventile, pero a lo mejor esa necesidad de que sientes que vas contra reloj por tu condición genética, como que te ha buscado y has estado en búsquedas de más respuestas y más conocimiento, estudias pediatría, estudias la especialidad de neurología pediatra, y luego fundas la pediatría del desarrollo y la conducta, además de todos los cursos y certificaciones que hoy tienes, ¿no? Que quizá no me quiero clavar tanto en eso, pero ¿cómo me queda claro que te has desafiado profesionalmente a niveles que yo los considero encima de todas las cosas?
¿Cómo te has manejado tú y cómo te has retado tú en este constante aprendizaje en conceptos en permanente evolución? Hablamos de la neurología pediatra como especialidad en 1990, hace 30 años. No es nada, ¿no? Y ahora hay otra, y ahora otro curso, y ahora otra certificación, y te involucraste en la prueba EDI, que ahorita a lo mejor tocamos el punto. ¿Cómo te has ido desafiando tú profesionalmente para mantenerte, digamos, en el mayor conocimiento posible en conceptos en una permanente evolución y en un mundo tan cambiante de la ciencia como del cerebro, la neurodiversidad, las neurodivergencias, etcétera? Híjole, yo te diría ahí, lo primero es cómo definir, y ahí voy a mostrar algo que tengo aquí, segundo, que es esto que encontré, ¿no? Y que yo te diría, ¿cómo definirme? Yo te diría, dentro de todo el espectro, yo me definiría como el color negro, porque es el que absorbe todo, que busca o tiene la ilusión de ser blanco y reflejarlo todo. Y entonces de absorberlo para transformarlo y poderlo reflejar. Wow. Y en ese sentido, hay una teoría biológica que habla acerca de que hay dos razones con las cuales te puedes reproducir. Una a través de tener directamente descendencia biológica y reproducir tus genes, y otras ayudar a que los demás puedan estar mejor con sus hijos. Yo, por ejemplo, sí tenía la ilusión de ser padre, sí es algo que tenía la ilusión. Cuando me hicieron el diagnóstico dije, o sea, es algo que pues, no sé cuánto tiempo vaya a vivir y no se me haría adecuado adoptar a una persona que no sé cuánto tiempo vaya a vivir, ¿no? Y entonces están mis perritos, que son los que cuido y que se quedan perritos, pero vaya, o sea, es como mi forma de satisfacer eso. Y lo que yo me di cuenta es de que en esta vida yo vine para ayudar a que los hijos de los demás sean exitosos. Y mi definición de éxito es que es una persona plena, que no se compre las ataduras de la sociedad y que se dé la oportunidad de ser quien es. Cuando vivimos en un mundo en el cual, nuevamente, mucha persona puede decir, sí, pero a ti te fue muy bien. Definitivamente yo puedo decir que he sido privilegiado por muchas cosas. Sí, pero también ese privilegio que hoy tienes lo has construido. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, yo pasé de que cuando o sea, yo te puedo decir literal, yo fui becario Telmex y gracias a la beca Telmex era que yo tenía dinero para comer. Y hubo un momento de mi vida en el cual yo tenía 10 pesos en el día y era o tomo mi transporte para ir a los hospitales o como. Y entonces preferí ir a los hospitales y no tenía para comer, ¿no? Y me tocó vivir eso y ahí era pues ¿qué es lo que me llena? El dar. ¿Y qué es lo que a mí me importa? ¿Y qué es lo que me motiva para saber más? El dar. Y en ese mismo punto, si busco estudiar más, es porque yo creo que mi objetivo es ayudar a que con que una persona logre que esa persona se siente que vale y se dé cuenta de lo maravillosa que es, ya siento que mi vida valió la pena, ¿sabes? Y eso es bien difícil, porque ya tuve mi momento hace 12 años cuando me tocó ser el autor de la versión modificada de la prueba EDI, de cursos de 5 días, donde era la autoridad, donde hablaba, donde decía, y después lo que descubrí es que realmente lo que necesitas es llegar a las personas. A mí llegan y me dicen las personas, es que tú eres la gran autoridad y quiero que me resuelvas. Y yo, sí, pero ¿qué te gustaría a ti que te ayude? Y de repente es algo que los papás no se preguntan, ¿no? O sea, si a mí me preguntaras a mí en qué me gustaría que me ayudaran, yo ya recibí terapia, tanto para mi duelo, para todo lo demás, para mi proceso, de todos los diagnósticos que se te ocurran, ¿no? Y al final del día es eso de cómo poder ayudar. Pero eso requiere mucho esfuerzo. Oye, A ¿y mí cómo manejas en ese propósito que tienes, en ese concepto de ayudar y de acompañar a tantos papás con tu especialidad, con tus especialidades? ¿Cómo manejas las expectativas de los padres que muchas veces vamos y recurrimos a profesionales como tú, queriendo que nos arreglen, ya sea en primera persona o que arreglen, entre comillas, ¿no? Llegar a arreglar a nuestros hijos. ¿Cómo manejas esas expectativas? Mira, lo primero que aprendí hace mucho tiempo es que yo debo de ser yo y que yo valgo y que me ha costado mucho trabajo poder llegar a definirme como soy, en el contexto de que antes
Nuevamente, hay un libro de cuentos que pronto voy a sacar, llevo diciendo eso desde 2005, ¿no? Pero hay un cuento que escribí que es el prólogo que se llama El cerebro, el burro y el niño. Y en ese cuento lo que narraba es cómo en un primer momento era un cerebro sin cuerpo que no tenía cómo comunicarse. O sea, el resumen del cuento, y eso tiene que ver con esta fase, el resumen del cuento es, en un sueño, se aparece un genio y le dice, te concedo 3 deseos. El primer deseo es quiero saberlo todo. Y le cumplió el sueño, se volvió un cerebro, pero resulta que el cerebro no tenía conexiones para salir y no tenía un cuerpo para expresar las cosas. Y entonces lo podía saber todo, pero no podía expresarlo todo. Y después de un tiempo y de tener todo el conocimiento del mundo, dijo, esto no funciona. Y le dijo al genio, ahora no quiero saberlo todo, ahora lo que quiero es sentir. Y entonces se volvió como un burro que estaba sintiendo todo, pero no estaba haciendo algo más. Y al final del día le dijo, lo que quiero hacer es ser yo, y en ese momento se convirtió como un niño. Wow. En ese mismo proceso del cuento, yo te diría, yo pasé de ser un especialista antes me enfocaba mucho en tratar de hacerle ver a las personas lo maravilloso que eran sus hijos, o lo maravilloso que podía ser, o el que puede haber un futuro. Pero me di cuenta que hay una frase que me dejó La Salle, que es, el que no quiere moverse no tiene derecho a ser empujado. Y algo que me cayó mucho el 20 y que me cambió mucho la vida fue decir, es que yo no puedo presionar a alguien a que se mueva en una dirección en la cual no se quiere mover. Y mi función es estar aquí para apoyar. Y lo que toco, por ejemplo, con medicamentos. Viene alguien y me dice, antes me decían, oye, ¿qué opinas? No, pues dale tal medicamento. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor opción. El día de hoy, Antonio Risoli ¿estarías abierto a la posibilidad de dar tratamiento? No, ok. ¿Pero qué medicamento es? No tiene sentido, hay otras opciones. Sí, si no estás dispuesto, ¿para qué? Mejor te acompaño, ¿no? Claros. Y yo creo que también algo que tiene que ver es cuidar mucho la gente puede interpretar la inseguridad con ego, y eso a mí me tocó mucho. Ya vemos personas que nos cuesta trabajo expresar las cosas y que la gente puede decir, esta es una persona como muy arrogante. O sea, a lo mejor no es de que sea arrogante, es de que lo dices las cosas porque tienes una forma de hablar estereotipado, porque te cuesta trabajo. O es un mecanismo de protección tuyo que aparenta ser una cosa cuando realmente tú pretendes otra, y es la interpretación que tiene el otro de ti. Pero al final del día, si tienes una mala interpretación de los demás, ¿cómo le haces para ser funcional? Totalmente. ¿No? A mí llegó alguien y me dijo, ay, ¿cómo no te diste cuenta de que soy autista? Y yo, ok, porque primero yo te diría, o sea, yo no ando analizando gente en la calle, esa es la parte 1. 2, tienes una relación sentimental, afectiva, efectiva, tienes un círculo de amigos, tienes una vida social plena, eres una profesionista súper exitosa, o sea, yo creo que eres maravillosa, ¿no? Y en ese contexto de el decir, o sea, a mí me ha servido el decirle, oye, o sea, yo vivo con la condición de trastorno del espectro autista, lo que les digo es, y si parece que no, ve mi círculo y mi vida privada y entonces te vas a dar cuenta que sí, ¿no? O sea, porque nuevamente, una cosa es lo que aprendes a crear como figura pública y otra cosa muy diferente es lo que vives. A eso, y a ese punto quería llegar, ¿no? Con todo este conocimiento, con esta experiencia de vida que te lleva a tu propio diagnóstico. ¿En qué año? O sea, y tengo muchas preguntas ahí, ¿no? Pero ¿en qué año? Y por eso te hice una pregunta desde el principio, te percibías diferente, ¿no? Pero ¿en qué año llega tu diagnóstico y qué encuentras como respuestas en ello? Mira, realmente fue ya de adulto y después de darme cuenta que, por obvias razones, y por eso puse este fondo, o sea, el fondo de mi consultorio, aquí como lo pueden ver, o sea, está ahí organizado, y si falta una figurita, me doy cuenta, ¿no? Y para quien ha ido a consulta contigo, entra el niño a querer mover un Lego y sabemos lo que pasa. Y veo las cosas y estoy al pendiente de muchas cosas a la vez. Siempre me ha costado trabajo establecer interacción con las otras personas. Pedir ayuda es algo casi imposible para mí, o sea, porque no sé cómo pedirla. Y decir las cosas claras me cuesta mucho trabajo. Una persona que, lo acoto porque recientemente le estábamos hablando, alguna vez en 2015, yo le dije, con mucho gusto puedes estar aquí y puedes estar como un mueble, pero en mi cerebro eso sonó a, puedes estar aquí con mucho gusto y no hay ningún problema, o sea, puedes estar aquí sin ningún problema. En mi mente sonó muy claro. Sí, estate en paz, aquí no pasa nada, es un espacio seguro. O sea, puedes estar aquí, es un espacio seguro, tal cual yo decía, es un espacio seguro. Y eso, después me enteré de que lastimó mucho a esa persona. Y así como eso, de repente me di cuenta de que decía cosas
que para mí eran como muy claras, pero eran muy literales y para los demás no. Sí, que a lo Y mejor que tu de intención repente, comunicativa era una y te salía por el otro lado, como decirle a alguien, totalmente, no pasa nada si te quedas como aquí como decirle bueno. no pasa, en vez de decirle no pasa nada, puedes estar aquí, es una zona segura, creo en ti, yo dije, pues puedes estar como un mueble y para mí sonó fregón, ¿no? Fue así como de, Es como la anécdota esta, ¿no? O fábula o no sé qué sea, pero a mí me gusta tomarla mucho como ejemplo, ¿no? Del niño que quería un juguete, ¿no? Y llega con su papá y le dice, papá, quiero este juguete. Y el papá le responde, no te has portado lo suficientemente bien como para tener ese juguete. Y el niño se queda con no soy lo suficiente y determina todo. Porque al final, como seres humanos, nunca vamos a hacer más de la opinión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, tú le dices algo con una intención a alguien, el otro lo entiende de otra manera y eso hoy te puede destrozar profesionalmente. sí, te puede destrozar profesionalmente, pero yo te diría lo más peligroso es cuando eso te destroza más cuando eres niño. O sea, a mí me ha tocado ver personas, adultos jóvenes, que de repente dicen es que yo soy tonto, no pueden pasar un examen y resulta que una maestra le dijo que era tonto en el preescolar y no podía recortar y por eso se quedó con esa idea. Sí, sí, sí. Y también yo les digo a los papás, cuida mucho lo que digas enfrente de tus hijos, porque de repente, por ejemplo, vino un niño y les pregunto en la consulta, oye, ¿por qué vienes? Y me contestó, porque la señora dice que soy tonto. Quien la señora era otra neuróloga pediatra y no había dicho que era tonto, pero él me interpretó como que era tonto. Y el extremo más grande es, ayer tuve el honor de ser pediatra del desarrollo de un niño que no tenía una comunicación verbal tan amplia, pero hubo un momento en el cual yo estaba hablando de que sería importante tener límites y estructura, pero yo hablándolo así, o sea, en tercera persona y diciendo como algo muy general, y en ese momento el niño volteó, se le pusieron los ojos de lágrimas y hizo una cara y yo dije, o sea, me acaba de entender que estaba hablando de algo que, no está, que le impactaba a él, pero hablando en un idioma en el cual no tenía nada que ver con él y que además no era algo peyorativo y que estábamos hablando en un lenguaje figurado. Le dije a los papás, o sea, o sea, esa es la clase de cosas maravillosas que te das la oportunidad de ver, ¿no? Y en esa perspectiva, las personas más importantes en mi vida, excepto el doctor García Aranda y el doctor Muñoz, que ahora están vivos, o sea, pero el doctor García Aranda es como mi papá, están muertos. Mariano, él siempre creyó en mí, Mariano Ramírez, y cuando yo le decía, voy a hacer tal cosa, me decía, ok, pero nunca me cortó las alas. Y por eso llegué a ser quien soy. Y Daniel Carrasco era patólogo y yo con él me iba todas las noches a hacer autopsias y a aprender, o sea, voy a estar con él en eso. Y él me dijo, no seas patólogo porque no. Y por eso no fui patólogo, porque él me dijo que no. Y yo le hice caso a todo lo que me diga el mundo, ¿no? En ese momento, él me contó una historia de Dennis Burkitt, que resulta que Dennis Burkitt, y eso lo acoto, porque Dennis Burkitt era un patólogo que viajó del norte de África hasta el sur. Y de repente empezó a ver que no había una zona en la cual había niños con bolas en el cuello, bolas en el cuello, bolas en el cuello, y luego dejaron de haber bolas en el cuello. Y dijo, ¿por qué hay niños con bolas en el cuello que fallecen de tal a tal zona en África? Entonces le preguntó y la gente le contestó, pues porque así es. Y resulta que toma biopsias de eso, las empieza a ver y se la manda a sus amigos Epstein, Chung y Barr. Y resulta que ese era un tumor que se llama linfoma de Burkitt, tiene el nombre de él, y gracias a que él hizo eso fue que se describieron los virus, porque ahí fue el primer tejido donde se describió el virus de Epstein-Barr. Y cuando le dieron el premio en la Real Academia le preguntaron cómo hizo ese gran descubrimiento, a lo que él contestó, yo vi lo que todos habían visto y pensé lo que nadie había pensado. Yo creo que algo muy importante es ve lo que todos ven, pero piensa lo que nadie piensa, y es tu hijo, tu hija te está entendiendo, tu hija, tu hijo puede ser que no hable, pero siente, tu hijo, tu hija, si estás triste lo percibe, tu hijo, tu hija puede tener un futuro, dale herramientas para el futuro, no te limites a lo que diga la primaria, lo que diga la secundaria, dale herramientas para que sea persona. No le quites el futuro y no lo veas con lástima y no lo veas, yo te puedo decir lo feo que se siente de que, por ejemplo, yo le digo a alguien, ay, sí, tengo tal cosa y empiezan así de, ay, pobrecito, es así como de, o sea, no te lo conté para que me des, o sea, no te estoy pidiendo lástima, o sea, ¿sabes? O sea, no mires como de, ay, pobrecito, hay que quitar el pobrecito.
Totalmente. Hay que ayudar a ver, ¿y cómo le vamos a hacer para que se haga para adelante? El día de hoy hay muchísimas formas de obtener dinero, de muchísimas formas, ¿no? Hay muchas formas de ser y hay muchos, nuevamente, va a haber personas como yo que pueden decir, o sea, tal vez a mí el tener una relación sentimental o el establecer el concepto clásico de familia o eso tal vez pueda ser como impensable o no tan posible, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda llegar a trascender, a ayudar. Y también es parte de respetar a los niños, ¿no? O sea, es que a él no le interesan esos temas, pues déjalo, ¿no? Y no le pongas, yo siempre les digo, o sea, evita castigar antes de cometer el delito. Vienen aquí al consultorio, por ejemplo, aquí está esta parte, ¿no? Y entonces aquí se acercan y de repente el niño llega hacia acá, porque hacia allá está la zona de niños, esa es la zona de niños, ¿no? Entonces ahí está la zona de niños y ahí está Les todo. recomiendo a quien nos está escuchando que lo vean en YouTube para que vean todo la colección de legos y plantas que tiene. Y por ejemplo, ahí la comunicación es como ese pajarito que llega y que está en la ventana y que entra. O sea, es igual. Allá hay un pajarito ahorita que está afuera comiendo, o sea, así es la comunicación. Entonces, yo estoy aquí, ¿no? Y un niño viene y le dice, no vayas y no toques. Es así como de, perdón, o sea, es mi changarro, son mis juguetes y si los toca y los rompe es mi rollo. Déjalo, ¿no? No le pongas el no le digas que no puede. Si lo va a hacer es alto, ¿no? Y también tiene que ver como los límites son amor, sí, pero de repente nos pasamos por tratar de dar amor, que empezamos a enseñar el no como primera palabra y en vez de ayudar es contraproducente. Es como una película de unos perros que vi que me encantaba, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero que de repente a un perro le dice, al otro le pregunta cómo te llamas y el otro contesta no, ¿no? Porque se la pasan diciéndole que no, ¿no? Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Oye, Doc, ¿a qué edad recibes el diagnóstico? El diagnóstico nuevamente yo lo recibí ya tardíamente, lo recibí ya después de los 35 años, que probablemente si me lo hubieran dicho antes hubiera sido mucho más fácil la vida, porque ya aprendí de que ya le puedo decir a las personas, tengo una forma, tengo un procesamiento diferente, y algo que he aprendido de ti, ¿no? Es de que así dices, o sea, hay sistemas de procesamiento diferente. A mí me ayudó bastante para dejar de sentirme culpable de que hacía sentir mal a los demás sin mi intención, porque realmente sí me ponía muy triste de que lastimaba a los demás y que de repente decía cosas que no quería decir o que de repente los demás no me entendían. Y me ayudó a darme cuenta de que si les digo a las personas, oye, si te digo esto, no te lo tomes personal, pregúntame, y si no te lo voy a decir directamente, me ayudó en ello, ¿no? Me ayudó para entender que de repente yo entraba a los elevadores y yo no soporto los olores dulces. Antes yo estaba en un hospital privado del sur y yo tenía que respirar por la boca porque olores muy dulces a mí me dan migraña, me dan asco y me hacen vomitar. Que de repente hay cosas que yo tenía hipersensibilidad y que no toleraba. Que de repente tendía fijación como por los libros y que, por ejemplo, yo no puedo leer una obra de teatro. Antonio Rizzolini no puede leer una obra de teatro porque el entender quién dice qué, mi cerebro no lo integra. Okay. Yo no puedo leer una obra de teatro. O sea, yo y salgo de una película y me preguntas cómo se llaman los protagonistas, no tengo la menor idea. Te puedo contar la historia, te puedo contar la película completa, porque los nombres no son lógicos. Y eso de conectar el Juan, ¿cómo estás? Pedro, bien, ¿y tú? No puedo, mi cerebro no conecta esas ideas. Sí, a lo mejor no estás interpretando la interacción que existe ahí. Conoces porque la historia, no pero no quién dice es punto qué. y aparte. No existe la interacción, es punto y aparte, es un renglón diferente, no integra, ¿no? Y entonces el entender de que me cuesta trabajo entender una obra de teatro, que me cuesta, o sea, el leer una obra de teatro, que de repente me aprendo las cosas como muy literales y que eso puede afectar. O sea, me ayudó, el diagnóstico me ayudó para ello, pero también para pensar que tal vez, si a mí me hubieran dicho, o sea, probablemente,
si hubieran hecho una prueba genética durante el embarazo y habría salido con todos los perfiles de mutaciones que tengo, porque tengo una monada de mutaciones, probablemente habría sido un embrión fallido el día de hoy. Si a mí me hubieran dicho... Fallido o descartado por fallido, esa descartado. necesidad de predecir. Se hubiera cumplido lo que dijo mi papá de que yo nací el día que me morí. Si a mí me hubieran dicho en los 80s que tenía una condición que en ese momento no se entendía y que iba a ser como rara, tal vez ni siquiera me hubieran dicho, porque en ese momento se consideraba el estándar de oro, ¿no? Si a mí en los 90s me hubieran hecho el diagnóstico, probablemente no habría podido entrar a una universidad y yo nunca pude haber salido de ese ciclo en el cual yo me quería morir todos los días. Porque habría sido claro, ya tengo una razón por la cual yo soy diferente y nadie me va a querer. Y ahora sí tengo justificación. Y ahora, o sea, yo te diría, me sirve para entender. Yo siempre les digo, el diagnóstico no debe de ser el fin. No busques un diagnóstico. No, es el punto de partida. El diagnóstico te debe servir para ver y qué vas a hacer después. Sí, no es un pronóstico como tal. Y independientemente, el hecho de que yo diga, o sea, a mí me cuestan trabajo muchas cosas y tengo problemas de interacción social, no quiere decir que tenga derecho de lastimar a alguien, no quiere hecho. Porque también, de repente, hay como muchos clichés de, por ejemplo, de los niños con autismo. Es que no se pega. O sea, es que no se balancea, perdón, pero quien no me conoce o realmente no ve que yo me ando moviendo y estoy jugando para todos lados y yo tengo movimientos estereotipados que no tienen sentido, como por ejemplo, yo me hago así. Cuando estoy nervioso, me hago así. Si algún día me ves que hago así, es de que estoy nervioso porque según yo me estoy acomodando el cabello que obviamente no tengo, ¿no? O sea, yo estoy lleno de movimientos estereotipados y lleno de cosas, ¿no? Que la gente no necesariamente las ve. Totalmente. Ahora estamos hablando mucho de los retos que tienes en la comunicación con la literalidad que tú expresas y demás, pero a mí me gustaría también tocarlo del otro lado, porque con este concepto, ¿no?, que hoy empezamos a retar en estos conceptos de permanente evolución, ¿no? Hablamos hace rato de la inteligencia, ¿no?, la teoría de la mente, ahora conceptos o teorías como la doble empatía y demás. Yo soy una persona sumamente coloquial. He sido criticado por ello, por varios autistas. Tenemos una relación, has atendido a mi hijo, tenemos una relación de amistad. ¿Cómo interpretas mi coloquialidad? Tú como una persona autista, con, digamos, esta historia detrás, con este conocimiento científico y demás, ¿cómo interpretas mi coloquialidad? Esa es una pregunta que no se le he hecho a nadie nunca, ¿eh? Y la respuesta, salga la que salga, la vamos a aguantar. Me siento raro, yo te puedo decir, yo a nadie le he dicho todo lo que te he dicho a ti directamente. Yo te diría, yo creo que es lo más maravilloso que puede pasar. La razón por la cual yo te admiro mucho, mira, yo te diría primero, ahí entramos en una situación de conflicto, porque así como yo soy pediatra, pero no pongo vacunas, y soy neurólogo, pero no veo toques y epilepsia, y así como soy, pero no soy, o sea, yo soy el que soy de todos, pero no soy de nadie. A mí me ha tocado también, por ejemplo, el reto de que pueden haber personas que digan, ay, claro que no tiene trastorno del espectro autista y bla, 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 ya sé, o sea, te vuelvo a decir, o sea, vean mi vida, o sea, vivan conmigo mi vida y vean mi mente y cuesta mucho trabajo, ¿no? El estar generando un papel y un rol cuesta trabajo, yo te lo diría así, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, me dicen, ay, pues es que, no tienes autismo, lo que pasa es de que eres insufrible y ya está así como de, eso es independiente, o sea, vaya, sí, o sea, tengo mi carácter y tengo mis sueños. Hay autistas que no son tan insufribles. O sea, no, el que sea, sí, pues, o sea, es absolutamente independiente, ¿no? Yo te diría, la razón por la cual yo siempre te he admirado, y vuelvo a decir esto, es porque tú siempre has dicho, yo soy un papá. Ese es el primer punto. Que buscas siempre lo mejor y que aceptas con todo el amor y con toda la naturalidad del mundo algo que debería de ser visto como natural. O sea, yo te diría, ¿por qué para mí eres la persona más increíble que existe en el planeta? Y definitivamente yo te admiro, te respeto con todo mi corazón y yo te diría es por eso. Porque tú no ves autistas, tú no ves TDAs, tú no ves homosexuales, tú no ves transexuales, tú no ves ricos, tú no ves pobres, tú no ves partido político, tú no ves
believers, tú ves personas. Y yo te diría en ese sentido, lo más valioso de la coloquialidad es de que tú a mí me has ayudado a sentirme persona. Wow. Y eso es algo que nadie me ha hecho sentir. Porque contigo no soy el doctor, contigo no soy el especialista, contigo no soy... O sea, contigo soy Toño. Y soy Toño hablando con el papá de tu hijo, ¿sabes? O sea, y yo creo que eso es algo que para mí no tiene precio. Porque al final del día, cada batalla se lucha y hay diferentes estandartes que luchar. Y definitivamente tú, si no fuera por tu historia de vida, no habrías hecho una gran lucha y no habrías visibilizado algo de una forma que es absolutamente diferente a lo que hacen los demás. Porque el nombre lo dice, iluminemos. Iluminemos es vamos a dar luz, vamos a dar visibilidad, pero respetemos los colores. No tiene que ser un color, no tiene que ser el otro. En un curso que yo tomé de certificación de Floor Time, me dijeron, una persona dijo, el diagnóstico de autismo te puede servir para 3 cosas. Primero, para entender cosas. Segundo, para que te paguen un programa de intervención. O tercero, como para ayudar a comprender las cosas y ayudar a que la mente sea mejor. Sí, eso es Estados Unidos. En México te cierra puertas. Wow. Y te juzgan, ¿no? Y el problema también es de repente el juicio dentro de la comunidad. Pero nuevamente, algo que hay que visibilizar también es la voz de las personas con autismo adultas, que muchas personas que podemos tener puestos directivos o en diferentes situaciones podemos llegar a tenerlo y hasta que no llegan con sus hijos no empiezan a preguntarse eso, ¿qué pasa? También está el reto de que dices, pues si así yo fui, entonces así va a ser. Y la situación de que la gente te diga no es cierto, porque algo que tú siempre has dicho es que no se nota, ¿no? Y entonces hay gente que dice, ay, pero ¿cómo? Pues si no se te nota, pues es que no es algo que se note, ¿no? Yo creo que lo más valioso que tienes, Gerardo, nuevamente, es que tú a mí me haces sentir persona, que a las personas a las que tocas las haces sentir personas. Y la frase más bonita que yo recuerdo de anécdota es cuando tú llegaste, cuando comentas tú de que llegaste a la escuela y dijiste, oye, no recuerdo las palabras exactas, pero era, ¿cómo ves acerca del diagnóstico de mi hijo? Y que en ese momento esta persona te contestó, pues, o sea, pues, juega fútbol chido, ¿no? No lo dijo en esas palabras, pero esa perspectiva. Lo más maravilloso que tiene Iluminemos por el Autismo, lo más maravilloso que tiene Iluminemos Podcast, lo más maravilloso que tienes tú, es que tú visibilizas a las personas. Tú das voz a lo que hay en el interior, tú das voz a las emociones. Tú a mí me permites ser yo, me permites expresarme, me das la oportunidad de creer en mí. Siendo un papá inquieto, me das la oportunidad de sentir que puedo abonar, que puedo dar. Y eso es algo que nadie lo hace. Y una de las razones por las cuales yo creé Pediatría del Desarrollo y se creó y se va a establecer la Sociedad de Pediatría del Desarrollo y en ese enfoque es gracias a personas como tú. Porque el día que hayamos más profesionales de la salud, que veamos personas como tú nos ves, que el día que cambiemos el perspectiva del sistema educativo para que logremos nosotros ver no enfermedades, no autistas, no faltas de pronósticos, personas. Porque tu coloquialidad hace que haya esperanza. Porque tu coloquialidad marca que el futuro no lo sabemos. Y el no saber que haya un futuro implica que puede haber un futuro. Y porque tú construyes un futuro a partir de cada día que vives. Y eso es algo que va a cambiar radicalmente. Es que justo dijiste algo que para mí es un mantra, ¿no? O sea, tener herramientas, tener conocimiento me permite entender de dónde vengo, no necesariamente para saber a dónde voy, sino para construir. Si no entiendo mi pasado y si no soy yo en el presente, no puedo construir un futuro mejor, ¿no? O sea, volviendo un poquito a la esperanza. Y te agradezco muchísimo las palabras, Toño,
De verdad las valoro y las agradezco muchísimo, pero me voy a regresar a entrevistarte a ti, porque la entrevista no se trata de mí, se trata de ti, pero lo agradezco y lo valoro mucho que lo veas con la admiración que te tengo, además como profesional, ¿no? Y como persona. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Regresando un poco, si pudieras retroceder, y a lo mejor es un concepto muy efímero, pero si pudieras voltear o regresar en el tiempo y darte un consejo con tu perspectiva de hoy a tu yo del pasado después de recibir tu diagnóstico, ¿qué consejo te darías? Yo le diría, tú vales, no eres un error de la naturaleza, vale la pena el que estés vivo. Vas a pasar por cosas sumamente complicadas. Mucha gente te va a juzgar, mucha gente no te va a entender, mucha gente te va a discriminar. Vas a lastimar a muchas personas, muchas te van a lastimar a ti. Vas a hacer cosas que quieras hacer, otras que te van a obligar a hacer, otras que no les ves sentido. Te van a romper en todas las dimensiones posibles y te van a hacer muchos pedacitos. Pero todo eso te va a permitir llegar a salir adelante. Y yo siempre he dicho que al final del día un pedacito de carbón que se somete a mucha presión se transforma en algo diferente. Y si no fuera por todo ese dolor y si no fuera por todas las cosas, no habrías tenido la motivación para salir adelante. Y que siempre en la vida vas a tener personas maravillosas, y aunque tal vez haya personas que parezcan efímeras en tu vida, son personas sumamente trascendentes que te han marcado, y que no dejes de creer en un ser trascendente porque siempre va a haber alguien ahí. Y cuida a las personas que tengas a tu alrededor y no alejes a las personas. Y si las personas de repente se van, no es porque no valgas, es porque hay momentos y ciclos. Pero no tengas miedo de que las personas lleguen a verte como realmente eres. No tengas miedo de que las personas lleguen realmente a conocerte, y no tengas miedo de ser tú y no tengas miedo de sentir diferente. Creo que ese consejo, carta a tu yo del futuro visto desde la perspectiva de atrás, creo que nos va a resonar a muchos durante mucho tiempo, y qué padre que se quede grabado, Toño. Tengo muchísimas preguntas en el campo profesional que quizás las vamos a dejar para otra ocasión, porque mi interés era entrevistar a la persona, a Antonio, no al doctor, ¿no? Y gracias por compartir. Para terminar, y de verdad agradeciéndote tu vulnerabilidad, tu sinceridad, el abrirte de esta manera con nosotros. Habíamos tenido muchas conversaciones, muchos lives, muchas participaciones en paneles y en conferencias juntos, pero nunca habíamos tenido algo tan personal, ¿no? O poder compartirlo, gracias. Pero para terminar, Toño, ¿qué entiendes tú hoy por inclusión? ¿Qué significa para ti la palabra inclusión? Yo te diría, la verdadera inclusión se da cuando no tienes que utilizar la palabra inclusión. Si utilizas la palabra inclusión, automáticamente estás excluyendo. La inclusión verdadera se da cuando todo se da de forma tan armónica que no tienes que hacer que algo encaje. Yo me siento incluido contigo porque no tengo que estar pensando cómo voy a hacer, y simplemente soy yo. Voy a poner aquí un ejemplo con una conversación que me tocó escuchar de una familia homoparental con una persona que vino conmigo, una niña. La niña llegó y me contó: Toño, hoy me dijeron fulanita 2 papás. ¿Y tú qué le contestaste a ese niño? Fulanito papá y mamá. ¿Y qué te dijo el niño? Es cierto, tú tienes 2 papás y yo tengo mamá y papá. Pues qué raro, o sea, ¿por qué tienes 2 papás y yo por qué tengo papá y mamá? Pues quién sabe, sigamos adelante. Esa es la verdadera inclusión. O sea, la verdadera inclusión se da cuando tú no tienes que llegarle a decirle a las personas: oye, mira, esta persona tiene bla, bla, bla. La verdadera inclusión se da, y ahí es donde es lo más valioso de la primera infancia, y por eso es tan importante la detección oportuna. Yo les digo a los papás, o sea, el diagnóstico de autismo cuando se hace da igual, pero a partir del mes de vida, si tu hijo no tiene contacto visual, puedes ir trabajando con él para irle ayudando a dar herramientas. La verdadera inclusión se da cuando el ambiente ayuda,
cuando las personas te hacen sentir parte, cuando las personas te dicen, aquí estoy. Yo te puedo decir, ¿yo me siento con inclusión laboral? La respuesta es no. Hoy me acabo de enterar de que preguntaron a una persona a quién se dedicaba a cierto tema y no contestó. A mí me decía una persona que tenía una autoridad así de, a ver, ven, el loco, ven, a ver, explícame las cosas. Así se referían a mí. O sea, eso no es inclusión. Y el que porque yo le diga, oye, sabes que tengo una condición de vida y necesitas tratarme diferente, eso no es inclusión, eso es forzado en ese sentido. Para mí la inclusión se da cuando eres parte y el ambiente te ayuda para ser parte sin que te lo esté echando en cara y sin que te lo esté diciendo. Y sin necesidad de una etiqueta o una clasificación. Me encantó. Porque yo creo que la etiqueta más importante es ser persona, y es algo que yo les digo, o sea, si quieres que te ponga que tiene lo que tú quieras que tenga, pero así es, porque al final del día es la Oye, vida. diagnóstico, ¿qué tiene? Ser humano. Pero parecía que es muy difícil eso, y la gente no lo entiende. Y si Totalmente. le dices, la gente tiene que cambiar su perspectiva de ver que todos somos diferentes, que el mundo es diferente, que las habilidades del futuro son diferentes, y por eso surge Pediatría del Desarrollo. Pediatría del Desarrollo surge como una transdisciplina que busca ver cómo ir en conocimiento de frontera para ir logrando, ir haciendo. Porque el reto que tenemos hoy es cómo crear un ambiente para que cada lugar sea el mejor lugar para vivir. Y si tienes una persona que vive con la condición del espectro autista, pues hay que ir trabajando con ello y hay que vivir con ello. Pero, por ejemplo, una verdadera inclusión no es decir que no tiene discapacidad psicosocial o social, una persona que tiene trastorno de espectro autista y que hace el examen del Comipens y que entonces como ve, como escucha, como se mueve, no tiene discapacidad y no tiene acceso a una competencia para poder hacer un bachillerato. Eso no es una verdadera inclusión. El decirle, por ejemplo, en el caso de mi sobrino, que va a ir a una escuela abierta que está ahí para personas con discapacidad, que está ahí y que tal vez no pueda llegar a desarrollar las cosas, eso no es una verdadera inclusión. Y el reto más grande que tenemos nosotros es cuidar el no hacer un abuso de las etiquetas. Wow. Porque hay que pensar muy claramente, detrás de que yo diga algo, puede ser que yo esté haciendo que otras personas que realmente lo necesitan no lo requieran. Desafortunadamente hay personas que tienen trastorno de espectro autista de que no hablan. Pero eso no quiere decir que no comuniquen, eso no quiere decir que no puedan llegar a hacerlo, o eso no quiere decir que no sientan. Y ellos requieren de más apoyo. Totalmente. La equidad es eso, ¿no? Tenemos que trabajar con equidad. Tenemos que ver cómo hacer para que se visibilice. Pero también, nuevamente, el hecho de decir, tengo trastorno de espectro autista y por eso me tienes que aguantar todas mis groserías, no es opción. Lo estoy diciendo yo, Antonio Risoli. Tenemos que tener cuidado de que el ambiente nos ayude a sentirnos parte, pero nosotros no hagamos mal uso. ¿Cuántos de nosotros no nos estacionamos en el lugar de personas discapacitadas porque está ratito y porque está cerquita? Porque no me voy a tardar. Porque no me voy a tardar y estás ocupando eso. ¿Cuántas personas de repente no dicen o se escudan a través de un diagnóstico para justificar cosas? Yo te puedo decir, el llegar a haber entendido el vivir con la condición de trastorno de espectro autista fue la que me hizo reflexionar y pensar 5 veces antes de abrir la boca para decir algo, y fue la que me hizo decir ¿y qué puedo hacer entonces para decir lo que quiera decir y no lastimar? Eso es lo que me dejó el diagnóstico. El pensar 3 veces y el pensar cómo puedo ser mejor persona a través de expresar claramente lo que quiero yo decir. Wow. Toño, gracias por esta entrevista, por esta plática. La disfruté muchísimo. Si las personas se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? En Facebook, como figura pública en dr.antonio Risoli, R-I-Z-Z-O-L-I. En Instagram como @ARIZZOLIC. Y en TikTok estoy como @Dr. Lego Risoli, que ahí es donde nada más subo como armo cosas. Ahí con mucho gusto me pueden encontrar. Toño, muchísimas gracias. Al contrario, un honor estar y ojalá que, a pesar de que haya sido largo, haya podido compartir y que se queden con la idea de cada persona es única y nadie tiene el futuro asegurado. Pero si lo que haces hoy, te esfuerzas por dar la mejor versión de ti y lo haces,
vas a llegar a donde debas llegar y eso es lo más importante. Disfrutar el camino y ver cada día, y si miras hacia atrás y estás mejor, ya avanzaste. Gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.